Buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a orar, entregándole al Señor este encuentro de fe. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este encuentro que nos das. A través, oh Dios, de este medio, permítenos a nosotros que podamos prestar atención al anuncio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a que tengamos un corazón atento y dispuesto para que este anuncio de tu palabra dé fruto en nuestra vida, especialmente en este año jubilar que nos permites ser testigos de tu misericordia. Virgen María de Suyapa, intercede para que podamos con un corazón contrito y humillado recibir la palabra de tu Hijo Jesucristo. Todo Padre lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Perfecto. Cerramos los micrófonos. Muy bien. Me han invitado y agradezco la invitación para compartir con ustedes de forma virtual esta reflexión, hablar un poco sobre la gracia del año jubilar, pero yo lo quisiera centrar en esa dimensión hacia dónde nos lleva la Iglesia. ¿Qué pretende la Iglesia de nosotros católicos del siglo XXI en estas experiencias diversas de vida que estamos teniendo? Me gusta mucho ese eslogan: ilumina tu camino, fortalece tu esperanza. No sé si ustedes han prestado atención al mensaje reciente de nuestro obispo José Vicente Nácher, nuestro arzobispo, el mensaje cuaresmal. Ha dicho una frase muy linda, que la deberíamos de retener y hacerla como un eslogan, no solamente en Cuaresma, sino en todo el año jubilar. Monseñor José Vicente ha dicho: caminemos sin prisa hacia la Pascua. Caminemos sin prisa hacia la Pascua implica que la fe es dinámica, y caminar sin esperanza es un simple caminar. Caminar con esperanza es estar llenos plenamente de alegría, de fortaleza. Por eso es hermoso ver cómo el catecismo de la Iglesia, en su contenido, en el numeral 1818, nos habla claramente de lo que es la virtud de la esperanza, entendiendo que aparte de la virtud de la esperanza está el amor y la fe, que son catalogadas, son llamadas como virtudes teologales. El numeral 1818 nos da como un perfil, componentes importantes de la esperanza cristiana. Dice la Iglesia: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva el egoísmo, preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Numeral 1818, Catecismo de la Iglesia Católica. Haciendo un resumen, la esperanza es una virtud y esa virtud de la esperanza revela en primer lugar el anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del creyente. O sea, en primer lugar, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices. En segundo lugar, Tengo que apagarlo y volverlo a encender. Ok, se quedó callado. a ver, Rosario, si le apaga el micrófono, por favor, Rosario Morón de Flores, tenga misericordia, apague el, el- el- el micrófono, póngalo gracias, Rosario. Entonces, en primer lugar, la esperanza nos lleva, número uno,
a saber que Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es que usted y yo seamos felices. Número dos, la esperanza. La esperanza, dice aquí el documento, nos inspira o nos debe de inspirar a realizar nuestras actividades humanas. La esperanza nos debe de llevar a realizar nuestras actividades humanas, o sea, no quejarnos del trabajo, no quejarnos de hacer la comida, no quejarnos de ser, no sé, los Uber de la casa, no quejarnos de ir a hacer fila. No, 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 no. Toda actividad que realicemos tiene que promover esperanza. Luego dice que purifica esas actividades, las purifica en orden al reino. O sea, por sobre Jesucristo nada ni nadie. Luego también la esperanza nos protege, dice el catecismo, del desaliento. Ah, es que hoy no tengo ganas de ir a la comunidad. Ah, es que eso de ir a misa. Ay, es que ¿por qué hicieron esto? Ah, y va el desaliento tomando fuerza. La esperanza, dice el catecismo, nos protege del desaliento. Otro aspecto, la esperanza, dice, sostiene ante todo desfallecimiento, una enfermedad, una muerte de un pariente, esa tristeza, esa nostalgia. La esperanza nos da la fuerza interior para seguir adelante. Luego también dice el catecismo que la esperanza dilata el corazón, o sea, lo hace pequeño para recibir la promesa de Dios, para recibir la bendición del Señor. Y también la esperanza nos preserva del egoísmo, el estar solamente pensando en nosotros. Por eso el año jubilar es un caminar en comunidad. No es pensar de manera individual. La fe tiene una dimensión comunitaria. Y por eso, al final del numeral 1818, el catecismo nos dice que nos conduce a la dicha de la caridad. ¿Y qué significa esto? Al amor. La esperanza nos promueve a amarnos, a valorarnos. Por eso es que el año jubilar lo caminamos en comunidad. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí hay un principio básico. Vamos hacia una fe adulta. Caminamos hacia una fe adulta. Aprender a saber dar razón de ella. Pero repito la frase que dijo Monseñor José Vicente. Caminamos, pero sin prisa, no a la carrera, no corriendo, paso a paso, momento a momento. Aspirar a una fe adulta debe de ser un principio de esta gracia del año jubilar en la vida de ustedes como comunidad. San Pablo es un hombre que sabe entender e interpretó muy bien que la fe se vive desarrollándola. Es como esa imagen del espiral. Así es el camino de la fe. La fe es un camino en desarrollo. Es un camino que se va viviendo momento a momento, día tras día, experiencia tras experiencia. En la carta que San Pablo escribe a los Efesios, a ver, hermano Helio Flores, si puede mutear, gracias, Helio. San Pablo es un hombre que sabía muy bien que no basta solamente nacer en la fe, que hay que crecer en la fe. Y en la carta a los Efesios, el capítulo 4, tomaré del versículo 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Dice San Pablo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Versículo 15. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos hace ver que el camino de la fe
en el año jubilar debe de ser un camino en unidad, un camino donde perseveremos todos como comunidad, un camino donde tengamos esa convicción de alcanzar un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y para alcanzar el conocimiento pleno del Hijo de Dios requiere algo. La fe exige estudio. Y por eso es importante haberse conectado hoy, no por quien está dando la charla, no, porque si tú te conectas, estás revelando interés, estás mostrando tú también que tienes un deseo grande de conocer más de Jesucristo, más de la iglesia, de vivir más plenamente tu vocación cristiana. Y por eso San Pablo utiliza la figura del niño, versículo 14, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué pasa cuando una persona está en esa etapa primera de la vida de la infancia? Es un niño, es una niña. Hay que darle un alimento blando, acorde a su edad. Por lo tanto, en el camino de la fe, nosotros debemos de entender que debemos de aspirar a no quedarnos con el alimento de la primera comunión, a no quedarnos con ese alimento, sino a buscar el alimento más sólido. Eso es como cuando Jesucristo le dice a Pedro, en ese texto tan hermoso de la pesca milagrosa, lleva la barca a lo más hondo. Pues ese es el sentido del jubileo. El sentido del jubileo es ir caminando jubilosamente, sin prisa, hacia lo más hondo, hacia la experiencia con Cristo, a renovar nuestra fe hacia una fe adulta. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos entender qué espera Dios de nosotros, qué espera la iglesia de cada uno de nosotros que somos bautizados. Voy a mencionar 4 aspectos que la iglesia espera de nosotros y por ende el mismo Bueno, Jesucristo. le hablo después. Nada, se A ver, portaron bien. Henry López, le estamos Todo bien, ahí te escuchando. hablo. Bye. Henry López, mute el micrófono, por favor. Ya sabemos que va a llamar, no se preocupe. Tengan cuidado, por favor, de tengan cerrados sus micrófonos, por favor. ¿Qué es lo que la iglesia espera de nosotros? Cuando digo la iglesia, recuerde que la iglesia es presencia de Cristo en el mundo. En primer lugar, lo que espera la iglesia de nosotros, no solamente en este año jubilar, sino siempre. Número uno, una conversión consciente. ¿Qué quiero decir con conversión consciente? Saber entender que el Señor me ha llamado a ser discípulo de Él. Una conciencia profunda de que soy cristiano católico. Esa conversión consciente que me lleva a tener una identidad de católico. Número dos, una vida testificante. En este caminar del jubileo, que ya próximo también estaremos en Cuaresma. La iglesia siempre nos va a proponer testimonio de vida, nos va a exigir y va a esperar de nosotros testimonio de vida. La mayoría que estamos aquí conectados somos laicos. Por lo tanto, el primer lugar de testimoniar nuestra fe es nuestro hogar. Es nuestro hogar, la manera como tratamos a los que viven con nosotros, la forma como realizamos nuestras actividades en casa, la manera como interactuamos, todo eso tiene que estar enmarcado en la fe. Tercero, renuncia constante, renuncia constante. Ya estamos a la vuelta de la cuaresma y la cuaresma es un camino de renuncia, ¿eh? Morir a mí mismo, no darle cabida al mundo de las pasiones. Siempre hay más de alguna pasión que los estudiosos, los maestros de espiritualidad le llaman la pasión dominante. Siempre hay una pasión, por eso la iglesia nos invita al ayuno. Entonces, en este caminar del jubileo, ese renunciar constante. ¿eh? Y número cuatro, apostolado permanente. Si nosotros queremos vivir con júbilo este año, debemos de comprometernos, debemos de servir.
Es bonito ver a los demás cómo se comprometen, cómo arreglan las bancas, cómo limpian el templo, pero meternos de nosotros en lleno en esto, ¿por qué? Porque la iglesia espera que nosotros no solamente recibamos, sino que tengamos la capacidad de dar. Entonces, en resumen, 4 aspectos que espera la iglesia de nosotros, no solamente en este año jubilar, pero nos centramos en este año jubilar. Conversión consciente, vida testificante, renuncia constante, apostolado permanente. Son 4 aspectos. Por lo tanto, una persona espiritualmente que no busca crecer, retrocede. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy tenemos católicos en nuestras comunidades que creen que la fe es un sentimiento. Y la fe no es un sentimiento. Es como la esperanza. No es un sentimiento, es una virtud. Y las virtudes se cultivan, las virtudes se trabajan, las virtudes se desarrollan. Por lo tanto, esa fe sentimental de qué lindo habla el padre, ay, que qué bonita estuvo la misa, ay, que qué lindo estuvo el grupo. No, ese tipo de fe no nos ayuda a crecer. La fe que te ayuda a crecer es de la siguiente forma. La homilía que dijo el Padre, a mí me llama a esto. Esta palabra me invita a mí a esto. Esta experiencia de hoy, Dios me habló de esta y esta forma. Entonces, ahí estás revelando realmente que tienes un sentido de fe más profundo. Hay una gran verdad. La vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, es un proceso dinámico. La vida cristiana no tiene nada que ver con rutina, es un proceso dinámico, que si no vamos avanzando, que si no nos metemos en este proceso dinámico del Espíritu Santo en la iglesia, el mundo nos va a hacer retroceder. Si no nos metemos en el dinamismo de la iglesia, si no nos metemos de lleno a entender y vivir este año jubilar plenamente, con convicción, con conciencia profunda, el mundo nos va a traer y vamos a retroceder. Y tenemos católicos así. Van a misa ocasionalmente. Un domingo sí, otro domingo no. Un domingo una vez al mes. ¿Por qué? Porque es que no me siento bien. Es que es muy cansado. Es que la calor, es que el frío, es que el agua. Entonces, así no maduramos en la fe. Si queremos aprovechar este año jubilar, debemos de poner de nuestra parte. ¿Hacia dónde caminar? Hacia una fe adulta. Esa tiene que ser la intención de nuestra vida. Una fe madura, una fe adulta. ¿Cuál es el alimento espiritual de un cristiano católico para madurar en la fe? Bueno, no lo digo yo, lo dice la iglesia. En primer lugar, los sacramentos, o sea, la vida sacramental. El primer sacramento que estamos llamados a vivir, a poner en práctica todos los días, es el sacramento del bautismo. A vivir como hijos e hijas de Dios. A vivir como miembros de la iglesia, vivos, dinámicos, inspiradores. Entonces los sacramentos, valorar cada uno de ellos, entendiendo que la Eucaristía es el culmen. Pero luego también otro alimento espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y por eso es importante no simplemente oír la palabra, sino escuchar la palabra. Hace poco acabo de grabar un mensaje en Suyapa TV, valga la promoción y el anuncio, ¿eh? En el programa Descubrir, de lunes a viernes a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana. Y grabé un mensaje sobre la diferencia entre escuchar y oír. Entonces, la iglesia, la misma palabra de Dios nos invita a la escucha. Año jubilar sin escucha de la palabra es simplemente caminar por caminar. Entonces, la palabra de Dios. Tercero, la comunidad cristiana. ¿Qué significa esto? Valorar la parroquia. Valorar tu comunidad. Si estás en algún movimiento apostólico, comunidad eclesial de base, lo que sea, valorar esa pequeña comunidad, enriquecer esa pequeña comunidad, servir en esa pequeña comunidad. Y ahí llego al último aspecto, el servicio, el apostolado. No se crece, no se madura en la fe solamente viendo a los demás, solamente escuchando a los demás, solamente viendo que los demás sirven, que los demás trabajan y que yo no lo hago. Por eso es importante darnos cuenta que hay como un trinomio espiritual.
para desarrollar nuestra fe hacia la adultez. Un trinomio. Es- a ver, Tomás Muñoz, apague mute gracias, Tomasito. Eh, hay tres elementos fundamentales para madurar espiritualmente, tomando en cuenta este año jubilar, pero ojo, no se nos olvide algo. Este año jubilar en el marco maravilloso de la sinodalidad. No se nos olvide la sinodalidad, que no quede en teoría. Entonces, ese trinomio, número uno, espiritualidad. La espiritualidad, la manera como yo me relaciono con el Señor, la forma como yo vivo mi fe de manera personal. También, claro, por supuesto, comunitaria, la manera como yo estoy viviendo mi fe. Todo este mundo de la espiritualidad, la oración, meditación, de la palabra, vida sacramental, todo eso es espiritualidad. Segundo, estudio. Estudio es buscar formarnos, cursos de Biblia, de liturgia, todas esas experiencias formativas que la iglesia nos ofrece. Entonces el estudio nos ayuda porque nos da conocimiento. Y tercero, apostolado. El apostolado es llevar a la práctica lo que vivimos en espiritualidad, lo que aprendemos en el estudio, el apostolado. Entonces, si nos damos cuenta, este año jubilar tiene ese propósito de generar conciencia en cada uno de nosotros, que no podemos conformarnos hasta donde hemos llegado. No podemos llegar a pensar o creer que lo sabemos todo a nivel de fe. No. Por eso es fundamental el hecho que debemos de cambiar de actitud espiritualmente hablando. Y le voy a compartir un cuento. Había un grupo de ranas que vivían en un pozo y cada vez que tiraban el balde, las ranas mayores empezaban a decir, péguense a la pared, péguense a la pared, péguense a la pared, y todas las ranas se tenían que pegar a la pared. Hubo un día que nació una ranita. Cuando escuchó a las ranas decir, péguense a la pared, ella hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que pegar a la pared? Una de las ranas le dijo, ¿sabes qué? Si no te pegas a la pared y te agarra el balde, te va a llevar a ese mundo de allá arriba. Ese mundo de arriba es un mundo hostil, es un mundo de muerte, es un mundo horrible. La ranita se asustó y se pegó a la pared. Vuelven a tirar el balde, péguense a la pared, péguense a la pared. La rana le dijo, pero ¿tú cómo sabes que ese mundo de arriba es de muerte, es hostil, es feo? ¿Alguna vez tú has salido de aquí, de este pozo? La rana le dijo, no, yo nunca he salido. Ah, le dijo la rana mayor, pero mi mamá y mi papá me dijeron a mí que ese mundo de arriba es hostil, es de muerte. Ah, le dijo la ranita, o sea que tu papá o tu mamá, cualquiera de los dos salieron de este pozo. No, le dice, nunca. Mi papá y mi mamá nunca salieron de este pozo. Y entonces, como me estás diciendo con una seguridad tan tremenda, que ese mundo de arriba es horrible, es de muerte. Ah, le dice, porque a mis padres quienes se lo dijeron fueron mis abuelos. Ah, le dijo la ranita, o sea que tu abuela o tu abuelo, alguno de los dos salieron de este pozo. No, le dijo la rana, ninguno salió. En eso tiran el balde y adivine qué hizo la ranita. Se metió al balde. Se metió al balde y se fue. Todas las ranas escandalizadas, tírate, ese mundo de ahí arriba es horrible, de muerte. Y se fue la ranita. Pasaron 3 meses, 6 meses, 9 meses, el año. Un día tiran el balde y adivine quién va adentro. Ya no es ranita, es ranota. Y ahí está la rana y le dice, súbanse, ese mundo de arriba es precioso, hay unas lagunas inmensas, hay una diversidad de insectos, hay unos sapos guapísimos, súbanse. Apliquémoslo a la vida de nosotros. Muchos católicos, desgraciadamente, les gusta más pegarse a la pared. No buscan crecer espiritualmente, no sirven, se pegan a la pared. El llamado en este año jubilar para usted y para mí
es meternos en el balde, marcar la diferencia, arriesgarnos, ser atrevidos. Ese es el llamado que nos hace el Papa en este año jubilar. Y hay que orar por el Santo Padre, por lo malito que está. Pero si tú te quedas pegado a la pared de decir, por ejemplo, es que yo ya estoy viejo, yo ya estoy vieja, ya para qué, ay, no, que todo me duele, pues aunque todo te duela, pero busca siempre servir, busca siempre servir de una manera u otra, busca siempre adquirir conocimiento. La clave en todo esto está en la disponibilidad que nosotros tengamos, el interés que nosotros tengamos. Una fe adulta, queridos hermanos, es como ese paso que dio la ranita, meternos al balde y el balde Jesucristo. Una fe adulta nos lleva, ¿sabe a qué? A renunciar nuestras seguridades. Nos lleva a renunciar a nuestras seguridades. Nos lleva a vivir plenamente nuestra vocación cristiana, a cerrar los ojos y arrojarnos en las manos de Dios, porque Dios es justo y fiel. Nos lleva a jugárnosla todo por Jesucristo. Esa es la fe adulta. La fe adulta no te priva del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, no. La fe adulta a la cual debemos de aspirar todos en este año jubilar es aprender a encarar la vida con esperanza, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que el Señor nos anima, nos inspira. Por eso siempre es importante entender que estamos llamados a, a vivir como discípulos de Cristo, a asumir la fe en Cristo, a colocarlo como el centro de nuestra vida, a ser creyentes comprometidos ahí en tu comunidad, en la parroquia, allí. Ese texto tan lindo que dice que tenemos que gastarnos y desgastarnos por el Evangelio. Hay que aprender a caminar en la fe sirviendo, a ser testigos de Cristo. Nuestra fe de eso trata. Nuestra fe trata de convertirnos todos los días en una conciencia de discípulos de Cristo. Nuestra fe trata de ser creyentes comprometidos en la misión de la iglesia. Nuestra fe trata de ser testigos de Cristo. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos tomar en cuenta lo que San Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro nos hace una hermosa invitación. Lo leo a continuación. Solo un versículo. Dice Pedro: creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué nos invita San Pedro? A crecer en la gracia, vivir en santidad. ¿Eh? Se habla de la puerta santa, se habla de peregrinar. Eso es crecer en gracia, confesarme. Ya pronto será cuaresma, vivir la cuaresma de manera dinámica. Eso es crecer en gracia. Pero luego dice también San Pedro, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luz Gutiérrez Morazán, mute el micrófono, por favor, Lucecita. Y entender el hecho de que crecer en conocimiento implica invertir tiempo, implica establecer prioridades. Así como nos levantamos muy temprano muchos a una oficina de trabajo, así como te interesa que quizás, vaya, los que están estudiando, terminar una maestría o sacar una maestría, aprender otro idioma, interésate también por el reino de Dios. Interésate por formarte. Eso es crecer en conocimiento. Pero el conocimiento se vuelve vacío si no crezco también en gracia, en comunión, en mi vida de fe. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, este año jubilar no simplemente es de caminar y caminar, no. Este año jubilar es un año para replantear nuestra vida cristiana, nuestra vida comunitaria, para evaluarnos,
para hacer un examen de conciencia, para vivir en sinodalidad, para no excluir a nadie, para no ofender a nadie, para no herir a nadie. Desde ya les sugiero algo. Mediten el Evangelio del próximo domingo. Está precioso, lindísimo. Como un preámbulo para Cuaresma, está lindísimo el Evangelio del próximo domingo. Meditémoslo desde ahora. Refresquemos nuestra vida a la luz de ese Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué miras la viga, la pelusa en el ojo ajeno cuando tienes una viga? El discípulo no es más que su maestro. Y ahí habla de formación el Evangelio. Habla también algo lindo de el árbol que por su fruto se conoce. O sea, es un evangelio lindísimo. Así que pensemos un momento en nosotros. Espiritualmente hablando, escucha bien la pregunta que te voy a hacer. Espiritualmente hablando, ¿cuáles son tus prioridades? No te estoy preguntando haciéndose esa pregunta como madre, como padre, como abuelo, abuela, como profesional. No, no, no. ¿Cuáles son tus prioridades a nivel espiritual? Porque si estamos hablando de la gracia del año jubilar, tenemos que entender que esa gracia implica respuesta de parte nuestra. Implica caminar, pero sin prisa, como dice Monseñor José Vicente. Implica caminar en comunidad. Amarnos, respetarnos, valorarnos, escuchar al otro, tomar en cuenta al otro. Todo esto es un espíritu sinodal. Por lo tanto, la parroquia los necesita a todos ustedes. No estoy hablando que el padre Ovidio los necesita, no, es la parroquia. La parroquia necesita agentes de pastoral con corazón como el de María. Hágase en mí según tu palabra. Heme aquí, aquí estoy, hágase en mí. He aquí la servidora del Señor. Ese es el tipo de laico que necesita la parroquia Divino Niño. No un laico acomodado. No un laico que sirve porque le sobra tiempo. No. El laico que aprende en este año jubilar que la gracia le lleva a morir a sí mismo, que la gracia le inspira a vivir como ofrenda. Que el Señor nos permita en lo que resta de este año jubilar, vivirlo plenamente con ese anhelo de la virtud de la esperanza, entregándole al Señor nuestras responsabilidades humanas, pero por sobre todo, ante esas responsabilidades humanas, coloquemos en primer lugar el reino de Dios. Que el reino de Dios sea una prioridad para ti en este año jubilar. Entonces ahí vas a entender la gracia del año jubilar. Quiero orar por ustedes en este momento, ahí donde ustedes están. Quizás si pueden cerrar sus ojos un momento y abrir el corazón. Yo sé que ya lo abrieron a la escucha de la palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por el Papa Francisco, por el cual te pedimos, Señor, por su salud. Te rogamos por cada hermano y hermana que se ha conectado, que ha recibido tu palabra. Danos la gracia que este año jubilar sea para nosotros un caminar sin prisa, un caminar con un espíritu festivo, que tengamos la capacidad de entender que la virtud de la esperanza nos la pones tú en nuestra vida. Ayúdanos a alimentar nuestra fe para desarrollar una fe adulta, capaz de dar respuestas a las realidades de este mundo. Oh Señor, danos la gracia también de vivir una conversión consciente, una vida testificante. Ayúdanos a renunciar constantemente al pecado, a los vicios, a las mañas. Ayúdanos a entender que la vida de fe se vive con un apostolado permanente. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de haber tomado este momento, este tiempo, a través de esta forma virtual para que tu palabra llegue a nuestra vida.
Virgen María, María de Suyapa, intercede, cúbrenos con tu manto, para que nuestro corazón sea como el tuyo, un corazón de verdaderos discípulos que nos contentamos no solamente con escuchar la palabra, sino que en voluntad del Dios Todopoderoso nos volvemos hacedores de la misma. Todo Padre lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Mucha paz en sus corazones. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Muchísimas Buenas- gracias. Buenas noches. Bendiciones, Que Dios les bendiga a bendiciones, todos. hermano. Muchas bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenísimas noches. Buenas noches, gracias a todos. Luz en mi camino, son un Buenas- éxito. Felicidades. Gracias, Julita. Gracias, hermanitos, a todos los que se conectaron, ¿verdad? Bendi- Tuve problemas con mi audio, no pude encenderlo antes para darle las gracias también a don Óscar Osorio, ¿verdad? Iniciamos con broche de oro, iniciamos de gala con estas coaching, ¿verdad? Así que, hermanitos, animarlos a que sigamos conectándonos, que sigamos en esta formación de manera virtual y darle las gracias a Luz en mi camino por haber preparado este primer coaching, ¿verdad? Entonces, hermanitos, que pasen una bendecida noche y estamos siempre en contacto. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias, bye. Bye.